Esperaremos un momento que aparezca el punto rojo. Aquí donde dice grabando. Ya, así tal y como están, así van a salir en la grabación. Espérenme un segundito. Está tardando en grabar esto. Que nos han pedido que grabemos igual las clases. Así es que... Listo. Bien, Wawits, vamos a empezar entonces con nuestro tema. Ya les voy a pedir que silencien su micrófono y solo cuando termine la explicación pueden prender el micrófono. Ya, entonces, vamos a empezar con nuestro tema, que es concepciones psicológicas del desarrollo del ser humano, articulado a la interculturalidad andina, amazónica y tierras bajas. Ya, vamos a empezar primero con lo que es la teoría de la psicología evolutiva. Ya, la teoría psicoevolutiva se va a preocupar de los cambios que ocurren en la conducta y también esos cambios de habilidades que ocurren en nuestra vida. Es decir, cambios de conducta tenemos casi todos los días y con el transcurrir de los años. Lo mismo, cambios de habilidades tenemos todos los días, ¿ya? Cambios de habilidades. Cambios de habilidades tenemos todos los días. Es decir, si hoy no puedo agarrar un vaso, el día de mañana lograré incluso hasta voltear el vaso, ¿ya? Incluso lograré voltear el vaso, ¿ya? Si hoy no puedo, el día de mañana lograré incluso voltear el vaso. Entonces es una habilidad. Si hoy, por así decirlo, en cuanto a conducta, si hoy me he portado mal, con la psicología evolutiva voy a ver y analizar que mi conducta no es buena. El día de mañana cambiaré mi conducta y será mucho mejor. ¿Listo? Entonces, la psicología evolutiva tiene dos objetivos fundamentales. Uno va a describir la conducta del sujeto. Ya, uno va a describir la conducta del sujeto. Número dos, hay que identificar esos cambios, es decir, hay que identificar los cambios de conducta en el sujeto y por qué se producen esos cambios. ¿Ya? Hay que ver por qué se producen esos cambios. ¿Sí? Tenemos que ver cuál es el origen para que ocurran los cambios de conducta, ¿ya? ¿Qué es lo que causa esos cambios de conducta en el sujeto? Entonces, esos son los objetivos fundamentales de la psicología evolutiva. Bien, continuando. El ciclo evolutivo. Ya, el ciclo evolutivo, habíamos dicho que son todos los cambios que va sufriendo, ya todos los cambios que va sufriendo el niño hasta llegar a la juventud, en la cual se desarrollan las siguientes etapas. Ya, la niñez, que es la etapa más dinámica. Recordemos que en la niñez los niños son bien dinámicos, andan moviéndose de aquí para allá, de un lado para otro, incluso desesperados por caminar. Cuando son bebés, obviamente están tranquilitos, solo patalean, no hacen movimientos fuertes. Sin embargo, a medida que van creciendo, ya los movimientos son más dinámicos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos como características la primera infancia, que son los 2 primeros años de vida, ya en los 2 años primeros de vida. La segunda infancia, que tiene 2 partes, la primera niñez, que es de los 3 a los 7 años, y la segunda niñez de 7 a 12 años. En este de 7 a 12 años, aquí a los 12 años, ya vamos sufriendo cambios, ¿sí? A los 12 años vamos entrando a la pubertad, después a los 13 años, 13, 14 años, vamos entrando a la adolescencia. En la pubertad tenemos obviamente los cambios biológicos y los cambios físicos. Cambios biológicos, a algunos chicos se les va a empezar a engrosar la voz, y también les va a salir pelo donde no había, ¿sí? Lo que es tradicional, el vello púbico y el pelo en las axilas, ¿sí? Igual lo mismo que las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa ya de los 12 o 13 años, tenemos lo que sería el cambio en las mujeres, sobre todo ya viene la primera menstruación. Posteriormente, hasta una vez terminada la adolescencia, que sería hasta los 15 años más o menos, entramos a la juventud, que es una etapa de transición. ¿Por qué se llama una etapa de transición? Vamos a cambiar de la adolescencia a la juventud y de la juventud a la adultez. La juventud más o menos abarca hasta los 25 años. Ya a 25 años una persona ya es profesional, ya está casi realizada,
Y a esta edad de los 25 empezamos a vivir la adultez, la etapa plenitud. Ya uno busca una pareja estable con quien formalizar su vida, con quien hacer familia. ¿Sí? Ya no estamos para juegos infantiles a esa edad. Y por último tenemos la vejez, que sería la etapa de decadencia. ¿Por qué se llama etapa de decadencia? Porque una vez que hemos desarrollado nuestro ciclo evolutivo, y aquí hemos ido, hasta llegar a lo que es la vejez, ¿ya? Aquí vamos a hacerle un ancianito con su bastoncito, ¿ya? Empezamos en decadencia, ¿por qué? Porque empezamos a sufrir enfermedades, empiezan a tener lo que sería la pérdida de memoria, ¿ya? Empiezan a fallar ciertos órganos vitales, ya incluso aquí lo que son la parte de los, por así decirlo, la parte de los esfínteres, que cuando los niños están empezando a desarrollar, aquí empiezan a decrecer, no decrecer, sino empiezan a fallar, ya el ancianito ya empieza a hacerse, empieza a actuar prácticamente como un bebé, no tiene control de sus movimientos. El bebé cuando es recién nacido no tiene mucho control de sus movimientos, por eso se llama etapa de decadencia. Estamos volviendo a nuestra, por así decirlo, a nuestra primera infancia, ¿ya? En esta etapa de la vejez se vuelve a lo que sería la primera infancia. Bien, vamos con nuestro primer, que nos habla, ¿ya? Sobre la teoría del ciclo evolutivo, que es Sigmund Freud. Dice él que todas las etapas van a ocurrir en la infancia, ya todas las etapas ocurren en la infancia. También en esta infancia las características principales son zonas erógenas. Ya una zona erógena, es donde uno experimenta placer. Ya una zona erógena es donde uno experimenta placer. El eros es el que produce placer. ¿Ya? Entonces, una zona erógena es el que va a producir placer. Entonces, son 5 las fases las que atraviesa el niño según Sigmund Freud. Ya la primera fase es la fase oral, la segunda la anal, la tercera la fálica, la cuarta la latencia y la quinta la genital. Una característica principal de Sigmund Freud es que nos habla en cuanto a lo psicosocial, perdón, a lo psicosexual. ¿Ya? Una característica principal que hace Sigmund Freud en cuanto al desarrollo del ciclo evolutivo es que él se va a referir al ciclo evolutivo como algo psicosexual. ¿Por qué psicosexual? Porque cada una de estas van a tener, aparte de tener una zona, erógena, en cada una de estas se experimenta cierto grado de placer. En cada una de estas se experimenta cierto grado de placer. Entonces, por eso es que Sigmund Freud dice que el desarrollo cicloevolutivo tiene la característica psicosexual. Ya. Vamos a ir con la primera fase, la fase oral. Ya en la fase oral, ya sus características es la edad de 0 a 1 año de vida, ya de 0 a 1 año de vida. La zona erógena es la boca. ¿Por qué es la boca? Porque primero el niño va a succionar. Va a succionar y va a empezar a masticar, ¿sí? Va a empezar a experimentar con la boca. La succión y la masticación es lo más importante, por eso a los niños cuando los ven de 0 a 1 año siempre están intentando meterse algo a la boca, quieren experimentar, quieren hacer succión, ya agarran cualquier cosita, cualquier objeto que ven y directo a la boca. Entonces, están experimentando lo que sería la succión y la masticación. ¿Sí? Entonces, su actividad principal, ¿sí? Su actividad satisfactoria principal va a ser la degustación. Entonces, empiezan a sentir los sabores. Sí, hay algunas teorías que dicen que el niño no siente sabores, pero eso no está 100%, sino porque aquí van a experimentar la degustación. Porque si algo le gusta al niño entre 0 a 1 años, te va a pedir siempre eso para poder, a los 6 meses incluso ya se les da de comer a los niños. Entonces van experimentando qué sabores hay, ¿ya?
Entonces, el principal conflicto en esta fase, en la fase oral, va a ser el destete. ¿Cómo al niño se le quita el pecho? ¿Cómo al niño le van a quitar el pecho? Hay técnicas que utilizan más, pero cuando se da el destete, el niño, ¿qué va a hacer? Va a empezar a sufrir, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que empezarse a valer por sí mismo para comer, tiene que empezar solito a masticar, tiene que empezar solito a comer, ¿sí? Si bien la mamá le da de comer, él tiene que mascar. En cambio, en la primera parte, cuando es un bebé, como vemos en esta parte, simplemente succiona, ¿sí? Simplemente succiona y sale la leche. No tiene que masticar, no tiene que hacer nada, pero ya cuando empieza el destete, ya tiene que empezar a hacer la masticación. Vamos con la segunda fase, que es la fase anal, ¿ya? La fase anal empieza de 1 a 3 años, ¿ya? La zona erógena son los esfínteres, ¿ya? En esta etapa el niño tiene que aprender a controlar el intestino y la vejiga, tiene que aprender a controlar el intestino y la vejiga. Es decir, una vez que aprenda a controlar esto, el niño puede ir tranquilamente al baño, ¿sí? Va a empezar a hacer sus necesidades, va a empezar a hacer pis, va a empezar a hacer popó y todo eso. Entonces va a empezar a controlar su intestino y la vejiga. Ya. En este caso, en la fase anal, el éxito va a depender siempre de los papás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el niño va al baño, hace baño en su basecito, muchos papás, ¿qué es lo que hacen? Aplauden y felicitan, y dicen, ah, bravo, qué bien, mira, ya has hecho, felicidades. Entonces el niño se siente exaltado, en cierta manera lo exaltamos y va a querer seguir haciendo lo mismo, porque va a decir, ah, yo he hecho esto y me han felicitado y por eso voy a seguirlo haciendo. También hay otro tipo, es una respuesta inadecuada, y una respuesta inadecuada, es decir, en vez de felicitar, aquí tenemos dos aspectos. Uno es la felicitación para que el niño pueda seguir haciendo lo mismo y la otra es el reñir o el querer golpear al niño porque se ha equivocado, no ha hecho baño en la taza, sino ha hecho baño en otro lado, entonces es una respuesta inadecuada porque nosotros estamos queriendo pegar al niño porque se ha equivocado. ¿Y eso qué es lo que va a dar? Va a dar un resultado negativo. Aquí tenemos los resultados positivos y aquí vamos a tener los resultados negativos. Si el niño por miedo se va a seguir haciendo ahí, se va a seguir haciendo pis en su pantaloncito, se va a seguir haciendo popó en su pantaloncito, ya no va a buscar dónde ir al baño, no va a decir mamá, papá, pis, no va a decir, sino ahí directamente, ¿sabéis? Porque ya ha tenido una respuesta inadecuada que le ha brindado resultados negativos. Vamos con la tercera fase, que es la fase fálica. Ya, la fase fálica, la edad es de 3 a 6 años. La zona erógena son los genitales. ¿Qué es lo que va a pasar en esta fase? Si vemos acá y observamos la imagen, directamente ya hay una observación, directamente ya están observando y empezando a diferenciar que el niño tiene cosas diferentes a la niña, ¿sí? Y esto a veces sucede en la escuela, porque de 3 a 6 años, 4 o 5 años ya está yendo a la guardería, ya está yendo al preescolar o al prekinder, entonces aquí ya empieza a diferenciarse, ¿sí? Ya el niño ve que tiene cosas diferentes a la niña y la niña tiene cosas diferentes al hombre. En este caso, en esta fase, una vez que empiezan los niños a descubrir, entonces, ¿quiénes son los enemigos? ¿Sí? Van a ser los enemigos, van a ser los padres. En este caso, si es varón el hijo, el enemigo va a ser la madre. Y si es mujer, el enemigo va a ser el padre. ¿Ya? ¿Por qué va a ser esto? Porque tenemos acá en esta fase lo que se llamaría el complejo de Edipo, ¿sí? Hay una lucha de poderes, ¿sí? Va a haber una lucha de poderes, es decir, yo me apego más a mi mamá y hago frente a mi papá porque mi papá me está queriendo quitar el cariño de mi mamá. Entonces, ese es el pensamiento que tienen los niños. Y las niñas lo mismo, no me van a quitar el cariño de mi papá y entonces hacen cierta rivalidad con la mamá. Y aquí se llamaría lo que es el famoso complejo de Edipo. Ya Edipo Rey era alguien que se enamoró de su mamá
pero no sabía que era su mamá y mató a su papá. ¿Ya? Entonces, por eso se llamaría el complejo de Edipo. En este caso también, muchas de las niñas, según Sigmund Freud, sienten envidia por los niños, por las cosas que tienen los niños. Vamos a ponerle en forma sarcástica, un niño puede ir, bajarse el pantalón donde sea y hacer pipí. Una niña no, una niña es más delicada, una niña tiene que ir, sentarse, buscar un lugar adecuado para hacer su necesidad. Cambia niña, no, donde quieran, ¿no es cierto? Incluso las personas mayores, ya donde quieran van y ya hacen su necesidad, pero en este caso no, ya en este caso no, las niñas no. Y por eso es que se dice que muchas niñas tienen envidia de los niños. Ya continuamos con nuestra siguiente fase, la fase de latencia. En la fase de latencia la edad es de 6 a 12 años, la zona erógena, no existe ninguna zona erógena. ¿Por qué? Porque los niños están en edad escolar. Ya, como están en edad escolar, entonces no hay ninguna zona erógena que nos posibilite placer, sino el principal placer es la actividad intelectual y las relaciones sociales. Actividad intelectual, ¿por qué? Porque el niño tiene que aprender habilidades que tiene que desarrollar su intelecto, ¿sí? Actividades que van a ayudarle a desarrollar su intelecto. También tiene que tener relaciones sociales, es decir, ya no es solito, sino tiene que relacionarse con otras personas. Entonces, por eso es que no hay ninguna zona erógena, ¿ya? Sí, la principal actividad de satisfacción va a ser la intelectual y la de las relaciones sociales. Esa va a ser su principal causa en la fase de latencia. Continuamos con la fase genital. Ya, en la fase genital es la edad de 12 años hasta la muerte. Ya la zona erógena son los genitales. En esta fase, en la fase genital, ya lo principal va a ser lo que son la zona erógena de los genitales. ¿Por qué? Porque existe un fuerte interés por la persona o del sexo opuesto. En este caso, un niño se debe empezar a interesar más por una niña y una niña más por un niño. Estamos hablando de 12 años, estamos hablando de la edad de la pubertad. Entonces, acá ya podemos decir que existe un sentimiento, una emoción, ¿sí? Estamos hablando de dos personas que buscan intereses similares. Ya, entonces, también es como son erógenos los genitales, porque recordemos que a esta edad de los 12 años ya los niños empiezan a producir lo que sería el semen y las mujeres empezarían a producir lo que es los óvulos, la ovulación. Por eso es que ocurre aquí el primer periodo y de los niños lo que se llamaría los famosos sueños húmedos. Ya entonces ya estamos, los genitales están empezando a sufrir cambios y a tener, por así decirlo, otras perspectivas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar también en esta fase? Como nos interesa el sexo opuesto, nos va a interesar también su bienestar, ¿sí? Ya no nos interesa tanto nuestro bienestar, sino que nos interesa el bienestar de la persona a la que nosotros queremos, a la que nosotros amamos, ¿ya? Por eso es hasta la muerte. Cuando uno se casa, vela por el interés de la persona amada. Se olvida a veces de uno mismo, sino vela por el interés de la persona amada y de las personas que están a su alrededor. Ya, ese es Sigmund Freud. Vamos con Erik Erikson. Ya. Erik Erikson también desarrolla lo que es las teorías del ciclo evolutivo. Ya. Entonces, Erik Erikson creía que la personalidad se desarrollaba en una serie de etapas, al igual que Sigmund Freud. Ya. Pero Erik Erikson se centró en el desarrollo psicosocial. ¿Ya? Sigmund Freud era en el desarrollo psicosexual, ¿sí? Y Erik Erikson en el desarrollo psicosocial. ¿Por qué se desarrolla en el desarrollo psicosocial? Porque la persona tiene que relacionarse, es decir, le va a afectar el medio social con el cual vive, ya en el cual vive. Entonces, eso es lo que va a afectar. Según Erik Erikson, 8 etapas son las que van a desarrollar el desarrollo psicosexual. Vamos con la primera etapa. La primera etapa es la confianza versus desconfianza. ¿A qué edad? De 0 a 18 meses, es decir, hasta los
un año y medio, entonces los niños aprenden a confiar o no confiar en los demás. Ya los niños aquí tienen que aprender a confiar o no confiar en los demás. ¿Quiénes son los principales interactores en este medio? En este medio son los padres. Son los que van a permitir que los niños ya puedan aprender a confiar o a no confiar en las personas. Son los padres quienes van a son los padres quienes van a determinar que el niño pueda confiar o no confiar. Entonces, como son los padres quienes inician, el niño también puede adoptar la postura de confiar o no confiar. Es decir, ¿cómo es que los padres son los que deciden? Hay padres que cuando están con sus bebés, tú le dices, ay, qué bonito, estás queriendo tocar al niño, ¿y qué es lo que hacen? Te jalan al niño para que no lo toques. Sí, no me lo toques, no me lo mires, no me lo hagas. Entonces, se lo lleva a un costado. Entonces empiezan a generar desconfianza. Entonces, automáticamente en la cabecita del niño, que ya va a empezar a pensar también de 0 a 18 años, va a decir, no, esa persona puede ser mala, mejor no me la acerco. Entonces, la siguiente que vean, se va a querer acercar nuevamente a la persona y el niño va a adoptar la postura y sus manitos así, no. Porque hay niños cuando les llamas ven y todo eso, rapidito alcanzan sus manos para que uno las cargue. Pero en este caso, como los padres ya han hecho ese acto de reprimir, el niño va a sentir desconfianza y no se va a acercar. La etapa número 2 es la autonomía versus vergüenza y duda. Esto va desde los 18 meses a los 3 años. ¿Cuáles son las características? Dice, los niños adquieren cierto grado de control sobre su cuerpo. Ya 18 meses, un año y medio, pues los niños van a adquirir cierto control de su cuerpo. Ya, ¿a qué se refiere en esto? Recordemos que a los un año y medio más o menos, ya el niño empieza a querer caminar por sí solo, ¿sí? Empieza a querer caminar por sí solo, un año y medio. Ya estamos 18 meses. Entonces, ya está caminando por sí solo. Ya no quiere que el papá lo agarre de la mano. Por eso dice que está agarrando control sobre su cuerpo, ¿sí? Está agarrando control sobre su cuerpo. Ya no quiere que el papá le agarre de su manito, le quiere hacer caminar. Automáticamente se quiere hacer soltar para caminar. Está queriendo tener su grado de independencia, ¿sí? Está queriendo tener su autonomía. También surge duda y vergüenza. ¿Por qué surge duda y vergüenza? Como una vez que tiene su autonomía, ya vamos a hacer un poquito la comparación con Sigmund Freud, nos acordamos de los famosos esfínteres, ya como los famosos esfínteres, que está aprendiendo a controlar el niño, sí, está aprendiendo a controlar el niño porque va a hacer baño. Entonces, en esta etapa, el niño siente vergüenza porque no sabe si va a ser lo correcto o va a ser lo incorrecto. Entonces surge la duda. Ya empieza a sentir duda si está bien lo que va a hacer o está mal lo que va a hacer. Si bien tiene autonomía, va a sentir vergüenza por cosas que va a hacer y va a sentir duda por cosas que quiere hacer, pero no sabe si está bien o está mal. ¿Ya? Una etapa tercera es la iniciativa versus la culpa, ¿ya? Que va de 3 a 5 años. Dice, los niños comienzan a afianzar su poder y control sobre el mundo a través de juegos. A los 3 años hasta los 5 años, todo es juego, ¿no es cierto? Todo es juego. Entonces son bien iniciativos los niños, ¿sí? Todo para ellos es juego y quieren hacer las cosas por propia iniciativa. Es decir, a veces agarran cosas, empiezan, según ellos, a utilizar la imaginación, tienen una iniciativa para hacer algo, ya para hacer algo por propia iniciativa, pero que a la vez, ya muchos papás, cuando llaman la atención por las iniciativas que tienen, porque ya sea empiezan a rayar las paredes, empiezan a escribir, empiezan a destrozar, empiezan a romper, cuando uno automáticamente los reprime, los regaña, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener culpa, ¿sí? Van a empezarse a sentir culpables, ¿sí? Culpables por lo que han hecho. Ya, entonces los papás, en este caso, son los que deberían fomentar la iniciativa y no así tanto la culpabilidad, ¿ya? Entonces, cuando el niño es declarado culpable de algo que te puede decir, aquí ha escrito, digamos, te amo, qué sé yo, te amo, mamá, porque es por propia iniciativa que ha hecho, ya por propia iniciativa que él
ha escrito en la pared, ha rayado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los papás? Nos riñen, nos reprimen y empiezan a sentir culpa. Y esto ya no lo va a volver a hacer. Es decir, su iniciativa se está quitando. Ya no va a tener más iniciativa en un futuro. ¿Sí? Continuamos, vamos con la siguiente etapa, que es la etapa número 4, que es la etapa de laboriosidad versus inferioridad, que va de los 5 a 13 años. En esta etapa, dice, los niños comienzan a realizar tareas más complicadas, ¿ya? Empiezan a realizar tareas más complicadas y su cerebro va a ir alcanzando un grado de madurez alto, ¿ya? Entonces empiezan a realizar tareas más complicadas. Sí, de los 5 a 6 años. Primero, póngale por decir, era agarrar un lapicero y tratar de escribir. ¿Qué pasa cuando uno agarra un lapicero y no tiene control? Empieza a rayar como sea, ¿no es cierto? Así, como sea empieza a rayar. Pero una vez que empieza a realizar actividades más complicadas, entonces ya va a empezar a hacer cosas detalladas, ¿sí? Ya no va a ser rayón por aquí, rayón por allá, sino que va a empezar a hacer actividades más complicadas, ¿sí? Como en este caso va a empezar a aprender a escribir. Ya, por otro lado, dice, su cerebro va a alcanzar un grado de madurez hasta los 12 años, 13 años, que estamos todavía con la pubertad y entrando a plena adolescencia, el cerebro alcanza un grado de madurez. Ya empezamos, ya no pensamos como niños, ¿sí? Ya no empezamos como niños. Ya no decimos, papá, mamá, please. Ya no es cierto. Sino directamente, si quiero ir al baño, ya he alcanzado madurez mi cerebro, por necesidad voy al baño. La etapa 5, que es la identidad versus la difusión de identidad, que va desde los 13 a los 21 años, dice, encuentran su identidad sexual y empiezan a diseñar una imagen de esa persona futura a la que quieren parecerse. En esta fase, en esta fase de identidad, ya voy a descubrir mi identidad, qué es lo que soy. ¿Soy varón o soy mujer? O en último caso de los géneros, voy a ser del género trans. Entonces, uno va a ir a diseñar su condición, ¿ya? También nos dice que va a empezar a diseñar una imagen de una persona futura. Es decir, yo, que tengo 13 años, 14, 15, voy a ver una persona y quiero ser como esa persona, ¿sí? Voy a ver una persona y quiero ser como esa persona. Trato de actuar como esa persona. Esa persona es mi modelo a seguir. En este caso, puede ser el papá, puede ser el mamá, puede ser la mamá, puede ser el tío u otra persona a la cual yo quiero proyectar su imagen en mí. Ya en psicología se llama eso proyección. Uno proyecta en uno lo que quiere ser. Yo quiero ser como aquella persona. Entonces, a eso vamos a proyectar. ¿Ya? Siguiente, vamos con la etapa 6, intimidad y aislamiento. Empieza de los 21 a los 39 años. En esta etapa, ¿cuál es lo más claro? Dice, al comienzo siempre va a haber una confusión entre identidad y rol, y el rol que está llegando a su fin. Ya en los adultos, ya en los jóvenes todavía suele ser una prioridad importante la de responder a los deseos del entorno y de esta manera encajar. Es decir, como estamos entrando, ya 21, 30 años, estamos empezando a una etapa plena, ¿sí? Estamos empezando a vivir en plenitud y estamos siendo profesionales. En algunos casos, dice Erickson, les es fácil asumir esa responsabilidad. En otros casos están sufriendo un cambio de identidad, ya un cambio de identidad. Por así decirlo en palabras comunes, están queriendo salir del closet en algunos casos. Ya, porque su rol de jovencitos está llegando a su fase final y tiene que empezar la de adultos. Ya tiene que empezar la de adultos. Entonces, el rol es un poco más complicado, la responsabilidad es mucho mayor. Ya, hasta los 19, 20 años no nos tenemos que preocupar de trabajar, muchos no se preocupan de trabajar. ¿Por qué?
¿Por qué están sus papás ahí al pendientes dándoles dinero? Una vez que llega la independencia, 24, 25 años, o en algunos casos más jóvenes, ya adquieren otro tipo de responsabilidades y también hay cambios de identidad. ¿A qué se refieren los cambios de identidad? Hace rato habíamos visto un poquito que era un cambio de definir a qué género quiero pertenecer. Ya no mi sexualidad, sino a qué género quiero pertenecer. En este caso, lo mismo sucede por el entorno social en el cual vivimos. Y la etapa 7 es la generatividad versus estancamiento, que va de los 40 a los 65 años. La generatividad significa cuidar a las personas más allá de sus seres queridos. En este caso, cuando ya estamos en la generatividad, ¿qué es lo que sucede? Nuestros papás, ¿sí? Nuestros papás nos han criado cuando éramos nosotros chiquititos, ¿sí? Nos han cuidado hasta que nos hemos hecho adultos. ¿Qué es lo que va a pasar en la generatividad? Nosotros tenemos que retribuir y tenemos que cuidar a esa persona que nos ha cuidado a nosotros, ¿sí? Tenemos que cuidar a esa persona a la cual nos ha cuidado. Como tenemos que cuidar, sucede un estancamiento. ¿Por qué va a suceder un estancamiento? Porque ya no nos vamos a desarrollar hasta llegar a nuestra vida plena, porque estamos cuidando a otra persona, es decir, dejamos de preocuparnos por nosotros y nos preocupamos por la persona que nos dio la vida, por la persona quien nos ha cuidado, ¿ya? Eso es lo que pasa. Y la última etapa, la etapa número 8, que es la integridad del ego versus la desesperación, que ocurre en los 65 años. La última etapa, ¿ya? Pueden elegir la desesperación o la integridad. ¿A qué se refiere con la desesperación? Cuando uno ya es mayor, cuando una persona ya se hace, vamos a hacerlo así, ya lo que le gustan a usted sus monitos, cuando una persona ya se hace mayor, aquí vamos a poner su bastoncito y sus, sus pocos pelos. Digamos, cuando una persona ya es mayor, sucede dos cosas, dice Eric Erickson. Uno, puede desesperarse por la edad y por las cosas que le están pasando, ya puede desesperarse. ¿Por qué puede desesperarse? ¿Qué es lo que ha pasado con sus seres queridos? Pueden aislarse, entonces solito se desespera. Sufre una enfermedad, se desespera porque no puede, ya no puede hacer las cosas que antes lo hacía como cuando era joven. Ya no puede, sí, ya no puede, no puede realizar esas cosas como cuando era joven, sí. Ya el control de los movimientos se va perdiendo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a desesperar, sí, va a empezar a desesperarse, ese es uno, se desespera por las cosas que no puede controlar tanto de su entorno como de su propio cuerpo. Y la otra es la integridad. Hay personas que llegan a los 65 años que son conscientes, no se desesperan, sino continúan con su vida normal. ¿Sí? Continúan con su vida normal, son íntegros, no han llegado a una fase de, por así decirlo, no han llegado a una fase de depresión, no han llegado a una fase de desesperación. ¿Sí? No ha llegado hasta esa fase. Esos son, jóvenes, los ocho aspectos según Eric Erickson. Y como actividades van a tener ustedes, la primera va a ser, van a realizar un mapa mental del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, y la segunda van a realizar un mapa conceptual del desarrollo psicosocial según Eric Erickson. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es nuestro tema, ¿ya? Vamos a detener la grabación.